con Oscar Aza. Bueno, y como siempre, ahora iniciamos con nuestro pequeño editorial. Esta noche precisamente tenemos buenas noticias, por lo menos esperanzadoras. Está casi listo un acuerdo para la liberación de los rehenes en Gaza. Serán mujeres y en su mayoría niños, entre ellos un estadounidense de apenas 3 años de edad. Es el horror de la guerra y del terrorismo internacional. Este acuerdo incluye 5 días de tregua, pero no será el final de la guerra. El gobierno de Israel está claro en que a los terroristas hay que perseguirlos hasta las últimas consecuencias. Sin eso no habrá paz en Gaza. Sin embargo, tampoco habrá paz sin un plan para el día después. Si no hay un plan, otro jamás nacerá. En esto deben trabajar los líderes del mundo sin descanso. Una solución rápida al conflicto es necesaria para que no se aprovechen Hezbollah y la teocracia iraní, pero la solución, por rápida, no puede ser ineficiente. Debe garantizarse una paz duradera. Hay progresos en la liberación de al menos 50 de los más de 200 rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza. Así lo anunció el primer ministro israelí, que convocó a una reunión del gabinete de guerra y de todo el gobierno para abordar el cese el fuego que conlleva. Estamos progresando en el objetivo de la liberación de los rehenes. No creo que valga la pena decir demasiado por ahora, pero espero que hayan buenas noticias pronto. A cambio, 5 días de tregua en la Franja de Gaza, el ingreso de más ayuda humanitaria al enclave y la liberación de decenas de prisioneros palestinos retenidos en Israel. La prioridad serán mujeres y niños. Sin embargo, Netanyahu reiteró que el principal objetivo sigue siendo la eliminación del grupo islamista Hamás, por lo que dice no abandonará la ofensiva militar en Gaza. Según Qatar, el país mediador, solo faltan detalles logísticos. La mediación está en una fase decisiva y final. El jefe del ala política de Hamás, Ismail Haniyeh, agregó que el acuerdo está más cerca que nunca. Este acuerdo sería la demostración de paz más importante de ambas partes en más de un mes de hostilidades. En terreno, palestinos refugiados en Rafah, sur de la Franja, esperan que el acuerdo sea el principio de la anhelada paz. Iniciamos con este segmento con Gabriel Bentasgal, quien es periodista y educador experto en el Medio Oriente desde Tel Aviv. Agradecemos que esté levantado en horas tan tardes, tan tardías, como las que están viviendo Israel. Y aquí en nuestros estudios tenemos a Tamara Eppelbaum, ex portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel. Gracias, Tamara. Buenas noches. Gabriel, gracias por atender nuestra llamada. Evidentemente, esto lo hablábamos brevemente esta mañana, están optimistas tanto los voceros de Hamás como los del Emirato de Qatar y también el propio Netanyahu. Pero las operaciones militares no se detienen. ¿Cómo se puede conjugar esto? Una liberación de los secuestrados, ¿a cambio de qué? Buenas noches, adelante, buenas madrugadas en Israel. Mira, la presión que ha ejercido el ejército de Israel ha provocado esta negociación. La lógica era que cuanto más se presionase al Hamás, más dispuesto iba a estar a ceder. Porque si lo comparamos con otras negociaciones que ha tenido el Hamás, por ejemplo, el 2011, cuando fue liberado un soldado israelí, Gilad Shalit, a cambio de 1027 terroristas, fíjate lo que tenemos ahora. Tenemos un acuerdo por 30 niños, 12 madres y 8 mujeres que van a ser liberados durante 5 días. Y durante esos 5 días Israel va a hacer un cese de fuego y una entrada de querosén, de gasolina y de ayuda humanitaria. A cambio, Israel va a liberar a 150 presos que no han cometido asesinatos. Si lo comparás con otros acuerdos que ha firmado Hamás, te ves a las claras que no está en una posición especialmente buena. Y la intervención de Qatar también nos habla mucho. Qatar por ahora se ha ido por la vida sin pagar el precio de su terrible apoyo al terrorismo. Qatar ha sobornado a media humanidad para poder organizar un mundial de fútbol y hacer sport washing. De pronto la gente empieza a entender que Qatar es quien financia el Hamás. Y por lo tanto Qatar intenta llegar a un acuerdo a ver si puede limar un poco esa imagen nefasta que está transmitiendo en el mundo. Sin embargo, Gabriel, el partido Sionismo Religioso, encabezado por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich
y otra organización han dicho que no están de acuerdo con estos acuerdos como se están llevando a cabo. ¿Qué está pasando ahí dentro de la coalición que apoyó o que apoya a Netanyahu? Porque estos partidos consideran que quizás presionando un poco más, incluso al Hamas, se puede conseguir más. Lo que pasa es que el gobierno de Israel tiene mayoría que no son estos partidos, y son partidos mucho más de centro, que entienden que no van a poder mirar a los ojos a una sola madre, cuyos hijos no volvió por un capricho de un partido de extrema derecha. Estos partidos intentan quedar bien con cierto público. No creo que sea una fuerza importante y sí creo que la decisión ya está adoptada. Ya está adoptada y ya está aprobada por el gobierno. Tamara, ¿cómo ves esta negociación? Y se mantienen los operativos militares tanto en el sur de la franja, en el norte de la Franja de Gaza, como también en la frontera con el Líbano, contra Hezbollah. Tenemos que decir que al final del día la operación es una operación quirúrgica. Israel quiere desmantelar al grupo terrorista Hamas. Es un grupo que al final del día hizo un genocidio en Israel y tiene todavía de rehenes 236, de lo último que yo entendí de los nombres. Son rehenes que son niños. Estamos hablando de niños. Y estos son los que estarían saliendo en el acuerdo que ahora el gobierno de Israel acaba de confirmar que lo aprobaron. Lo que está haciendo el ejército de Israel y lo que también han salido los generales diciendo es que gracias a esta operación terrestre y trabajar también entre lo que vendría a ser la Fuerza Aérea, la Fuerza Marítima y las fuerzas terrestres, esta presión es lo que ha dado a que este acuerdo sea, como decía recién Gabriel Ventascal, algo diferente de lo que se vio con Gilad Shalit hace unos años. Lo que yo creo que es interesante y que hay que prestar atención es, más allá de Hamas, lo que está pasando, ya sea Hezbollah, ya sea Irán, ya sea los Houthis con el barco que fue que decían que era israelí cuando no lo era, y liberaron el barco ya cuando se aclaró. Yo eso no sé todavía, tal vez Gabriel tenga la respuesta, pero lo que sí puedo decir es de que se ve el axis de resistencia, no es solo Hamas. La pregunta es ¿qué van a hacer los demás? ¿Qué están esperando o no esperando? ¿Y qué puede llegar a pasar en el borde con Líbano? Porque todo momento hay intentos de Hezbollah de atentar contra la población israelí, contra Israel, y que Israel no se queda callado y devuelve a esos intentos. ¿Qué va a pasar? Va a ser muy interesante durante el alto al fuego, que ese es mi miedo. Justamente, Gabriel, la Casa Blanca, un funcionario de la Casa Blanca que no ha sido revelado, ofrece una visión general de lo que sucederá con los rehenes de Hamas, con estas víctimas. Ahora bien, el caso de Qatar lo encontramos interesante viéndolo desde la distancia, Gabriel, porque es un Estado que está sirviendo ahora de mediador, pero tiene a los jerarcas de Hamas viviendo como príncipes en ese lugar, donde hay una base norteamericana. ¿Cómo se conjuga? Es una especie de Casablanca, de la Casablanca de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, lo que se está viviendo en Qatar. Tal cual, el rey Athani lo que hace es una política dual. Por un lado, tiene una televisión que es instigadora del terrorismo, Al Jazeera, en árabe, pero cuando habla en inglés o incluso en castellano, parece otra cosa completamente diferente. Te demuestra que es un país civilizado, lo vimos durante el Mundial, y por otro lado, financia al Hamas, financia a los talibanes, financió a ISIS. Es el que está detrás del pago de 4.700 millones de dólares para universidades de Estados Unidos. O sea que no hay que sorprenderse entonces que dentro de universidades de Estados Unidos haya un clima de antisemitismo nunca visto hasta ahora. Entonces Qatar es un instigador que se ha presentado de manera simpática para aquellos que no conocían la esencia de Qatar. Tengamos en cuenta que durante años acogió a Yusuf al-Qaradawi, que es el principal instigador sunita, es el ideólogo más importante de Al-Qaeda y de otros grupos, era este hombre Yusuf al-Qaradawi, y él transmitía desde la televisión de Qatar, desde Al Jazeera. Cuando tú ves Al Jazeera en árabe, te agarras la cabeza. Cuando tú ves AJ+, que es Al Jazeera en castellano, parecen gente progresista, moderna, defensora de los derechos humanos y de las mujeres.
Eso se hace, ¿sabes por qué? Porque en el radicalismo islámico se puede mentir para favorecer a la religión. Se conoce en árabe como taquía, se puede faltar a la verdad. Qué horror. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de inteligencia y contrainteligencia, Tamara? Hamás no es una fuente confiable. De la misma forma que Qatar no lo es, Hamás tampoco es una fuente confiable. Y este es lo que hay que entender. Al final del día, el ejército tiene un objetivo dos objetivos muy importantes. El primero es devolver a casa a todos los rehenes. Estamos hablando de chicos, de madres, de ancianos, de gente con problemas de salud y también de soldados, que hay que entender. No es solo civiles, sino hay también soldados de rehenes. Y el segundo objetivo es desmantelar a Hamás. Ahora, el problema principal es que Hamás no es una fuente confiable y por lo tal va a ser muy interesante qué pasa en las próximas horas. Si me pregunta a mí cuál es mi miedo de un alto al fuego, es que vuelva a pasar lo que pasó en el 2014, donde Hamás abusó del alto a fuego y ahí fue cuando secuestró a 2 soldados israelíes que hasta el día de hoy siguen captivos en Gaza. Finalmente, Tamara, hemos visto la experiencia del famoso caso de las Olimpiadas de Múnich. Hay películas, hay documentales de cómo fueron cazados con Z los terroristas de Septiembre Negro y de la OLP en ese entonces. ¿Crees que pudiera pasar lo mismo y Hamás va a ser exterminado donde quiera que se encuentren? Hoy por hoy las fuerzas de defensa de Israel han sacado fotos y han sacado diferentes videos que dicen este terrorista que atentó contra tal persona en el video que todo el mundo vio, lo hemos alcanzado. Y yo creo que Israel y el ejército va a seguir haciendo eso. Al final del día no se puede dejar que lo que pasó el 7 de octubre vuelva a pasar. Gabriel, una reflexión final, una opinión final sobre qué va a pasar post factum. Ergos, ¿qué va a pasar? A mí la sensación subjetiva es que la población israelí está cansada, muy cansada de convivir con una amenaza grande en su frontera. Y eso ocurrió con Hamás y estamos viendo la respuesta, pero no olvidemos que la frontera norte está aún más peligrosa, con un Hezbollah que tiene 200.000 cohetes para atacar a Israel, 3.000 túneles y 100.000 soldados, entre ellos soldados con experiencia militar. No descartes, Oscar, que durante incluso este cese de fuego, los tanques apunten para el norte y Israel empiece a actuar de forma más contundente contra Hezbollah. Gracias, Gabriel, gracias y te lo agradezco especialmente por tu esfuerzo para estar en radio y televisión, igual que Tamara. Gracias por venir esta noche. Al regresar, comenzó la transición en Argentina.